Y vamos a orar, vamos a levantar nuestras Biblias. Vamos a orar. ¿Esta es mi Biblia? No, pero con ganas, porque parece que están todavía dormidos. ¿Esta es mi Biblia? Esta es la palabra de Dios. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándote a ti. Es Dios hablándonos a nosotros. Yo escucho la palabra de Dios. Yo estudio la palabra de Dios. Yo entiendo la palabra de Dios. Yo recibo la palabra de Dios. Yo practico la palabra de Dios. Oro porque la palabra de Dios se establezca en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Toda la palabra de Dios es mía. Amén. Bueno, en este mensaje vamos a hablar primero de lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando una plaga los atacó y se murieron alrededor de 24,000 israelitas. Vamos a ver cómo el hecho de aplicar la palabra de Dios, el hecho de actuar con pasión en el conocimiento que nosotros tenemos de Cristo, siempre trae una bendición que no vemos nosotros en el principio, pero que al final se transmite a nuestra descendencia. Entonces, ese mensaje yo le puse comprometidos a aplicar la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a nuestras Biblias, vamos al Antiguo Testamento, al libro de Números, ¿sí? El libro de Números es uno de los 5 libros que constituyen la Torá judía o el Pentateuco, los 5 primeros libros que hay en la Biblia. Números es el 4 y después sigue Deuteronomio. Entonces, en Números 25 vamos a leer un pasaje relacionado precisamente al castigo que el Señor, la ira de Dios se manifestó contra el pueblo de Israel precisamente por su desobediencia. Y era una plaga tan fuerte, tan poderosa, que mató a 24,000 más o menos israelitas, hasta que llegó una persona que se levantó por el celo que tenía de Dios para detener la ira del Señor. Esta persona aparece precisamente en la historia bíblica en una época de una tremenda idolatría y se presenta precisamente en la tragedia del pueblo de Israel. La gente se estaba muriendo. Aparece esta persona que detiene la plaga que estaba destruyendo a Israel. Antes del capítulo 25, 2 capítulos anteriores, en el capítulo 23, nosotros vemos que el rey Balac mandó llamar precisamente a un vidente, Balac mandó llamar a Balaam. Lo mandó llamar precisamente para maldecir al pueblo hebreo. Y 3 veces le pidió que maldijera al pueblo hebreo. Pero Balaam recibió la voz del Señor y en ninguna vez lo pudo hacer. Entonces, al final, Balac le dice, oye, yo te iba a dar una buena recompensa, te iba a dar parte de un castillo, te iba a dar cosas atractivas con la condición de que maldijeras al pueblo de Israel. Pero Balaam le dice, yo te dije que iba a orar a ver lo que Jehová me decía. Y el Señor me dio palabra no para maldecir, sino para bendecir al pueblo de Israel. Entonces finalmente se separan y es después precisamente de este acontecimiento que el pueblo de Israel cae en la idolatría tremenda y viene esta plaga tremenda, ¿no? Cuando un judío se casaba con una mujer pagana, ¿sí? Generalmente el judío terminaba siendo atraído por la mujer y hacía que se inclinaban y empezaban a adorar a los dioses paganos. Entonces el juicio de Dios cayó precisamente sobre el pueblo de Israel en forma de plaga. Y hubo una persona que se levantó y actuó
y detuvo el castigo de la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13 de este pasaje en Números 25. Dice, yo voy a estar leyendo la Reina Valera, versión 1960. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Lo que vemos aquí es, cuando se refiere a que el pueblo de Israel, se refiere a los hombres. Los hombres empezaron a mezclar. Rey Balac dieron pues permiso de que las mujeres paganas se pudieran casar con los judíos, o sea, autorizó que se hicieran matrimonios mixtos, lo cual desató el furor del Señor, el furor de Jehová. Entonces, eran los hombres los que se empezaban a casar con las mujeres paganas. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, un judío trajo a una mujer madianita para presentarla en la congregación de que iba a ser su esposa, mientras el pueblo estaba afligido llorando precisamente por la plaga que los estaba atacando. El versículo 7 dice, y lo vio Fineas es alguna traducción, lo vio Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel, que llevaba a la mujer madianita, a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces, aquí lo que vemos es que está el pueblo sufriendo, está el pueblo triste, está llorando, padeciendo, y llega este judío, llega este hebreo con una mujer madianita a presentarla a la congregación como su esposa, ofendiendo más y no entendiendo que la ira de Dios se había descargado sobre el pueblo por haber desobedecido y haberse juntado en matrimonio con mujeres paganas. Entonces llega este hombre en medio de la tienda, lo presenta y se levanta una persona, Fineas, se levanta, toma una lanza, va y alancea, dice que alancea al varón, mata al varón y mata a la mujer, mata a los dos. Entonces, dice que y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Lo que hizo este varón, Fineas, es tratar de calmar el enojo del Señor. Su pasión por el celo que tenía por Dios, lo hizo levantar y atacar precisamente para acabar no con la mortandad, sino acabar con la ira de Dios, con el enojo del Señor. Él no quería que el Señor estuviera molesto, que estuviera enojado, porque sabía cuáles eran las consecuencias. El amor por Dios que él tenía lo llevó precisamente a levantarse con la lanza y matar al hombre y a la mujer. Y dice que cesó la mortandad en ese momento. Pero lo que viene es algo muy hermoso. Entonces el versículo 10 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Y el 12 dice, por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Con quién? Con Fineas.
Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces aquí vemos cómo Fines actuó por ese celo, el celo que tenía por Dios, por la pasión que tenía por Dios, y dice que la mortandad cesó. Como recompensa vemos la promesa que Dios le dio a Fines, que el sacerdocio de él permanecería en su familia para siempre. Entonces, este Fines, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, el sumo sacerdote, fue un hombre al que Dios destacó precisamente por su pasión, por su celo, y el Señor le tuvo en alta estima y le dio la promesa del sumo sacerdocio gracias a esa pasión, porque el 12 y 13 dice: por tanto diles, he aquí, Números 25, el 12 y el 13 dice: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Con quién? Con Fines. Y tendrá él, ¿quién? Fines. Y su descendencia después de él. ¿Quién es él? Fines. El pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Cómo se hizo Fines merecedor de este favor? La palabra que ya moraba en él, el celo, la pasión que tenía por Dios lo hizo actuar de esta manera. Algunos dicen: oye, pues qué injusto que mató a 2 personas. Pues sí, mató a 2, pero todos los que se salvaron ya llevaban 24,000 muertos, precisamente por la plaga que el Señor había enviado, por la ira, el enojo que Dios tenía contra el pueblo de Israel por ser desobedientes. Entonces, él mató a 2, pero salvó ¿a cuántos? A muchos. El amor de Dios lo llevó precisamente a actuar de esa manera. Y esto que nos enseña, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos sentir esa pasión por el Señor. Debemos sentir ese amor, ese celo por Él. No nada más cuando nosotros estamos contentos o estamos bien, que nos sentimos llenos o plenos del Señor, sino siempre debemos mostrar ese celo. ¿Cuántas veces nosotros antes de convertirnos participábamos o también nos reíamos de chistes que hacían sobre el Señor, de chistes que hacían sobre Jesús, inclusive hoy de chistes que se hacen sobre el matrimonio, de chistes que se hacen sobre los miembros de la iglesia, de chistes que se hacen sobre los ministros del Evangelio? Nosotros debemos mostrar un amor por Dios, un celo por Él, por todo lo que Él nos está dando. No debemos ser indiferentes. Hoy la palabra pasión tiene una connotación más, en un sentido más de sexualidad que lo que verdaderamente es. El verdadero sentido de la palabra, pasión, es un deseo irrefrenable. Un deseo irrefrenable por las cosas del espíritu, no por las cosas de la carne. La pasión que nosotros debemos mostrar es precisamente ese deseo irrefrenable por conocer más las cosas del Señor, por participar más en su palabra, por tratar de comprender más lo que nuestra vida tiene que saber para que venga ese cambio. Y al igual que Fines, nosotros debemos sentir esa urgencia, un celoso deseo por el Señor y todo lo relacionado con Él. Ahora, nosotros lo que vemos con este pasaje, y a lo que me quiero referir es, Fines de alguna manera aplicó la palabra, pero el efecto, la consecuencia de lo que hizo se iba a ver más adelante. ¿Sí? Vamos a pasar ahora de esta desobediencia a la cautividad de Israel. El exilio en Babilonia del pueblo de Israel había durado 70 años, y esto ya lo había profetizado Jeremías, antes de que el pueblo de Judá fuera llevado cautivo. Vamos a Jeremías capítulo 25 y a los versículos 11 y 12. Dice igual en la versión Reina Valera: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Aquí se refería a la tierra de Judá. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. El versículo 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová.
y a la tierra de los caldeos, o sea, de los babilonios, la convertiré en desiertos para siempre. Bueno, esto fue lo que profetizó Jeremías. Y la vida siguió pasando, porque todo pasa siempre. Y nosotros a veces también pasamos por momentos difíciles, por dificultades, pero no debemos desesperarnos. A veces en la hora de la dificultad nosotros sentimos que Dios nos abandona y que todo va mal. A veces también tenemos como un deseo de desaparecer. ¿Por qué? Porque en el ser humano la naturaleza así es. La naturaleza, cuando no ve satisfecha sus necesidades, inmediatamente tiende a buscar alguna justificación para sentirse bien o a caer en la depresión. Pero todo pasa, o sea, todo pasa, nada es para estancarse en nuestra vida. Lo que debemos hacer es acordarnos que está Dios, no alejarnos de Él. No alejarnos de Él. ¿Por qué? Porque las cosas buenas también pasan. Entonces, cuando nosotros nos alejamos del Señor y nos empiezan a pasar cosas desagradables, no es que el Señor esté mandando un castigo hacia nosotros como lo mandó al pueblo de Israel. Lo que pasa es que cuando nosotros nos apartamos del Señor, quedamos fuera de su protección. Nos estamos acercando más al territorio del mundo, al territorio de la muerte, y nos estamos alejando del Señor. Cuando nos acercamos al Señor, su protección está sobre nosotros. Y aunque sucedan cosas, la actitud que nosotros tenemos para resolverlas es diferente. Porque no vamos a caer en depresión, no vamos a caer en tristeza, y sobre todo vamos a tener conciencia que todo va a pasar. Entonces vamos a regresar a Judá. El tiempo había pasado y ahora, 70 años después, el pueblo iba a volver a casa, el pueblo de Judá. Había llegado el momento de retornar, y aunque el cautiverio había sido una oportunidad para pensar en los errores cometidos y arrepentirse del pecado, no todo el pueblo aceptó volver a casa. No todos se arrepintieron, ni todos aceptaron regresar. Y esta también es una actitud que nosotros tenemos. A veces recordamos nuestros malos momentos, nuestros errores, y no queremos corregirlos. Queremos dejarlos para que vuelvan a brincar más adelante. En este caso, el rey Ciro autorizó el regreso, y ¿saben cuántos volvieron de todo el pueblo? Dice que 50,000 aproximadamente, porque en realidad fueron 49,647 judíos los que volvieron. No todos quisieron volver, o sea, no todos se arrepintieron. Y, repito, aunque el cautiverio había sido una oportunidad para reconocer sus errores pasados y arrepentirse, no todo el pueblo quiso regresar. Fueron solamente estos 49,000, casi 50,000, los que aceptaron regresar con el permiso que les dio el rey Ciro de Persia. Y ellos fueron bajo el mando de Zorobabel, que era un líder, y de Josué el sacerdote. Pero muchos se quedaron en Babilonia. Ahora, aquí lo que nosotros vemos es que había dos líderes, un sacerdote y un laico. El líder sacerdotal fue Esdras y el líder laico fue Nehemías. Ambos convivieron juntamente precisamente para trabajar en la reconstrucción del templo en los muros de Jerusalén. Esdras fue el sacerdote y Nehemías fue el laico. Entonces ambos trabajaron juntos de tal manera que se cumpliera la voluntad de Dios para cumplirse en Jerusalén. Ellos fueron instrumentos claves para ver que las murallas, la ciudad de Jerusalén y el templo fueran reedificadas. También en ese tiempo aparecieron Ageo y Zacarías, que fueron dos profetas menores, que fueron contemporáneos, y también trabajaron juntos y se animaron entre sí, precisamente para poder animar a la gente
que no podía construir el templo. Si nosotros acordamos lo que sucedió con el pueblo de Israel y concretamente con Judá en ese tiempo, es que ellos regresaron y se empezaron a preocupar más por la construcción de sus casas con el material que llevaban que por construir el templo para el Señor. Entonces tuvieron que llegar estos líderes precisamente primero para decirles, oye, pues están estancados espiritualmente, ustedes vinieron con un propósito. Tienen que seguir trabajando para edificar, reconstruir los muros, para edificar el templo, la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí es que ellos animaron a la gente para edificar el templo. ¿Por qué? Porque era un proyecto divino. Y para trabajar en un proyecto divino se necesitan dos cosas. Primero, una vida espiritual apegada al Señor. Y segundo, diligencia y esfuerzo. O sea, si nosotros estamos trabajando en un proyecto donde queremos ver la mano del Señor, necesitamos tener una vida espiritual conectada con el Señor, pues para darnos cuenta y saber si es de Él, y segundo, diligencia y esfuerzo. Si nosotros solo estamos pidiendo y clamando, pero no nos movemos, no va a suceder absolutamente nada. O lo que va a suceder va a ser un desastre. Y si solo nos movemos y no tenemos la certidumbre de que Dios es el que está en el comando de lo que estamos haciendo, tampoco va a suceder nada. Necesitamos una vida espiritual conectada con el Señor, una vida espiritual donde nosotros podamos recibir instrucciones del Señor para que nuestro proyecto verdaderamente camine, y necesitamos diligencia y esfuerzo, lo que tenemos que hacer precisamente para que esto trabaje. Entonces, en Esdras capítulo 5, versículo 1, vemos que dice la Escritura, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Entonces aquí está Ageo y Zacarías, que eran contemporáneos, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y aquí si nosotros podemos ver esta expresión, quien estaba sobre ellos. Dice, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. ¿Qué cosa nos puede ir mal cuando Dios está sobre nosotros? Yo creo que nada nos puede ir mal cuando Dios está sobre nosotros. ¿Cómo sería edificante y cómo sería también de alegría saber que cada uno de nosotros tuviera la seguridad de que Dios está con nosotros? ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros cuando vamos a trabajar, si Dios está con nosotros cuando vamos a empezar un nuevo negocio, si Dios está con nosotros cuando te vas a casar, si Dios está con nosotros cuando vamos a la escuela, nada malo nos puede suceder. Dios está con nosotros. Cuando nosotros tenemos esa seguridad de que Dios está con nosotros, la seguridad se apodera de nuestro corazón y podemos actuar con tranquilidad. Pero todo esto deriva no de decir que Dios está con nosotros. Todos podemos decir Dios está con nosotros, pero saber que realmente Dios está con nosotros es muy diferente. El saber que Dios está con nosotros es cuando el reflejo de lo que estamos haciendo prospera, fructifica, y además que nuestro corazón tiene paz, que no andamos inquietos, no andamos con incertidumbre, no andamos con miedo, con temor, porque eso indica que no estamos seguros de que Dios esté con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿qué cosa puede ir mal? ¿Qué cosa puede fracasar? A lo mejor el proyecto, lo que estemos haciendo, no salga como lo teníamos pensado. Pero si Dios está con nosotros, la idea que Él va a aportar o los caminos por donde nos va a llevar van a ser mejores que lo que nosotros pudiéramos estar estimando. Siempre hay un propósito. Dios nos ama tanto, que todo lo que nosotros hacemos y cuando vemos que no funciona, es porque lo que el Señor tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros habíamos pensado. ¿Sí? Entonces, qué alegría cuando nosotros tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Él quiere estar con nosotros, pero nosotros también debemos
como decía ahorita, en cada proyecto, tener una vida espiritual transparente con Él, de comunión con Él. Ahora, en el libro de Esdras, este libro está compuesto de dos partes. Primero, el regreso de los cautivos de Babilonia, bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué el sacerdote. También la reconstrucción del templo. Y estos dos temas están en los primeros 6 capítulos, precisamente del libro de Esdras. La segunda parte, los capítulos de 7 al 10, lo que nos hablan es el regreso de aquellos que regresaron bajo la dirección de Esdras. Esto ya está en la segunda parte del libro. En el primer grupo que viajó con Zorobabel fueron, como les decía, 49,697 judíos. Pero en este segundo grupo que va con Esdras, fueron 1,500 familias, aproximadamente entre 4 y 5,000 personas. Así es que ahorita vamos a hablar específicamente de Esdras. El nombre de Esdras significa Jehová ayuda. ¿Y quién era Esdras? Esdras era descendiente de Finés. ¿Se acuerdan que vimos la historia de Finés? Esdras era descendiente de Finés, el nieto de Aarón. O sea, Esdras pertenecía a esa línea sacerdotal. ¿Cuántos años después Dios mantuvo su promesa del sacerdocio perpetuo? Y como Esdras era el sacerdote que estuvo trabajando precisamente para cumplir con la voluntad de Dios. Él no regresó a Jerusalén con el primer grupo de 50,000, como había dicho, sino él solo regresó llevando a 1,500 familias. Entonces, vemos que el cumplimiento de la promesa del Señor en la vida de Finés se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque Esdras, muchos años después, Esdras era el líder sacerdotal que estaba guiando al pueblo de Israel precisamente ¿a qué? A la reconstrucción del templo, a la reconstrucción de los muros, a la reconstrucción de Jerusalén en la tierra de Judá. En Esdras 7:6, ahí adelantito dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Aquí hay una frase importante. Dice, subió de Babilonia. Lógicamente se refiere al aspecto físico, al aspecto geográfico. Subió de Babilonia. Pero aquí también se refiere al aspecto espiritual. Subió de Babilonia, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, a la tierra del Señor. Siempre que nosotros salimos de Babilonia, de nuestra Babilonia, que salimos de nuestro pecado, que salimos de nuestra cautividad, de nuestra tristeza, de nuestro dolor, de las cosas que nos están angustiando, y vamos a la tierra del Señor, solo nosotros estamos subiendo a la tierra de Dios. Por eso es importante salir de Babilonia. Dice, este Esdras subió de Babilonia. ¿Subió a dónde? A la tierra del Señor. En sentido espiritual, para nosotros, cada vez que nos desatamos de esas cosas que nos mantienen cautivos, de los malos hábitos, de la condenación de nuestra vida pasada, de la culpabilidad, cada vez que nos desatamos estamos nosotros subiendo a la tierra del Señor, a donde Dios quiere llevarnos. ¿Por qué Dios llevó al pueblo a Babilonia? Dios no quería que estuviera el pueblo en Babilonia, pero lo llevó a causa de ¿qué? De su desobediencia. Por eso el pueblo de Judá fue llevado, desterrado por causa de su desobediencia, pero ahora había llegado el momento de regresar a casa. Había llegado el momento de subir. Nosotros necesitamos subir a la tierra del Señor. Y cada vez que nosotros nos sentimos cautivos, necesitamos acudir a Él para salir de nuestra Babilonia, para salir de esos momentos tristes, o de esos momentos que nos mantienen atados a nuestra vieja vida pasada.
Así son las cosas con Dios. Esdras era un maestro instruido en la ley de Moisés, como vemos en la Escritura. Pero aquí, ¿qué es lo que hizo Esdras? Esdras era un sacerdote, estaba en Babilonia no había templos, no había el oficio de que él pudiera estar practicando lo que sabía, el sacerdocio. ¿Y qué hizo Esdras todo ese tiempo? Durante el cautiverio, pues no había ejercido su oficio porque no había templo. Entonces él dedicó su tiempo a estudiar la Escritura, a estudiar la palabra de Dios. Y ahora podía usar lo que había aprendido. Vamos a Esdras, al versículo 21 ahí del capítulo 7. Dice, y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Y aquí lo que vemos es que Esdras llegó a tener una reputación tan importante delante del rey, de donde estaban siendo cautivos, por ser un hombre de Dios, no solo delante del pueblo de Judá, no solamente delante de los israelitas, sino también del pueblo que los tenía cautivos. Llegó a ser un hombre de reputación. ¿Por qué? Porque se dedicó a estudiar la palabra, se dedicó a estudiar la Escritura. Y él sabía que iba a llegar el momento en donde tenía que aplicar lo que había aprendido. Ahí en el versículo 10 atrasito, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué es para inquirir? Para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto también es importante. Esdras se había preparado espiritualmente para este momento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, se había vuelto, todos los que estaban en Jerusalén, se habían vuelto apáticos espiritualmente y rebeldes. Esdras tenía que llegar con algo distinto para plata, con madera, con todo. Su función no era repartir las cosas materiales, pero también el pueblo no iba a quedar satisfecho. Al rato iban a pedir más y más. Y animarlos era la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo uso, nos motiva un aplauso, nos motiva que alguien nos dé una palabra, pero Dios, esto provoca en nosotros un verdadero auxilio, una verdadera exhortación que no ejerció como sacerdote en estudiar las Escrituras. Los 5 primeros libros, entonces él se dedicó a estudiar. Sabía que iba a llegar el momento en donde él tenía, por la dirección de pedir autorización para ir al pueblo de Israel. Algunos que regresaban de esos 50,000 le comentaron cuál era Jerusalén. Estaban estancados, se habían dedicado a construir sus casas. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él se había preparado espiritualmente para este momento. Por eso, el Señor, mediante la enseñanza de su ley. ¿Cómo volver otra vez a los ese propósito concreto? Y se fijó prioridades que le iban a ayudar. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual requiere preparación espiritual, fuerte o con el paso del tiempo. Y nosotros lo podemos ver. Hay personas que ya son, pues, hay personas que no maduran. O sea, el cuerpo se va arrugando, pero mentalmente se siguen comportando como los jovencitos, que uno va creciendo, se va haciendo viejo o va experimentando, aprendiendo cómo aplicar esas experiencias para no cometer los errores del pasado y más espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros, como decimos en la oración que hacemos al principio, porque recibimos la palabra de Dios para ponerla por obra. No la recibimos nada más porque estamos aquí leyendo, sino la recibimos para ponerlo por obra, para entender que la palabra tiene un efecto en nuestro corazón. Por eso nosotros, cuando llegamos, abrimos lo primero que es la Escritura, abrimos la palabra para que salga la palabra y para que nos llene a todos de la palabra del Señor. Nuestros corazones vienen abiertos a recibir el mensaje, vienen abiertos a darle al Señor un poco de lo que Él nos da.
Pero esa actitud de nosotros es para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Que el mensaje que Él tiene sea algo práctico que sirva para que nuestra vida verdaderamente tenga un cambio. Entonces, la madurez espiritual requiere preparación espiritual. Y yo creo que todos necesitamos madurez espiritual. Si nosotros vamos madurando espiritualmente, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra vida se va transformando. Todo va cambiando. El ejemplo que tenemos de Fines era un hombre que tenía un celo, una pasión por Dios. ¿Por qué? Porque conocía a Dios, estaba involucrado con Dios. Y en Esdras vemos también el efecto, la consecuencia de un hombre celoso de Dios, hasta dónde alcanzó en su descendencia el cumplimiento de la promesa, de mantener perpetuo la línea sacerdotal. Así en nosotros, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que pensar el impacto que va a tener sobre nuestra descendencia. No es cuando hay personas que dicen, pues mira, mientras yo aquí me la pase bien, ya lo que venga con mis herederos, ellos que se encarguen. Esa es una manera egoísta de pensar. Nosotros tenemos que estar preparando también el terreno para toda nuestra descendencia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos y para todos los que siguen. Estamos en una posición tan importante y en una posición tan hermosa que Dios nos permite a nosotros ir trazando parte de nuestra herencia hacia nuestros descendientes. Pero nosotros debemos entender el compromiso que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque Esdras no solo estudió la palabra, él aplicó a su vida. Él aplicó a su vida. Una cosa es estudiar la palabra de Dios, conocer la teoría, estar preparados en la teoría, y otra muy diferente es obedecerla, cumplirla, en pocas palabras, vivirla. Y Esdras quería enseñar esa palabra, quiso que el pueblo conociese la voluntad de Dios. ¿Para qué? Pues para que regresaran a casa. Él ya sabía que el cautiverio se iba a terminar. Él conocía esa profecía de Jeremías. Él había ya también conocido lo que había pasado con el profeta Daniel. Y hoy en día nosotros estamos a veces en Babilonia, en una tierra. Estamos a veces en cautiverio de algunas cosas que no hemos podido desterrar de nosotros, en el desierto de este mundo, a veces por lo que estamos viviendo y a veces por lo que conocemos, lo que sucede en todo el mundo, un mundo en decadencia, un mundo de dolor, un mundo de pecado, un mundo de muerte. Por eso nosotros no somos ciudadanos de este planeta, nuestra ciudadanía es del cielo, nosotros somos inmigrantes, ¿sí? Pero a donde vamos no hay muro, como en Estados Unidos, no hay muro. Nuestra frontera está abierta. ¿Qué necesitamos? Recibir al Señor, a Cristo como Señor y Salvador. Necesitamos involucrarnos más en esa relación personal con Él. Necesitamos conocer más la palabra del Señor y menos la palabra de los hombres. Necesitamos involucrarnos más en lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque es cuando nos damos cuenta que nuestro destino no se termina aquí. Nuestro destino sigue todavía para llegar al lugar perfecto, a la nueva tierra, a la nueva Jerusalén. Vamos a continuar con los versículos 11 y 13 de ese capítulo 7. Dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. El 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. O sea, le desea paz. El 13, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiere ir contigo a Jerusalén, vaya. Este es un decreto hermoso. ¿Por qué? Porque Artajerjes promulga este decreto para que Esdras y sus compañeros
pudieran regresar a su tierra. Si ustedes ven, no se trata de un mandato, no es un mandato, no es una orden de que vayan. Porque dice el 13, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Espiritualmente, ¿qué vemos aquí? No se trata de un mandato para que fueran, sino de un permiso. Ellos estaban en cautividad. Recibieron el permiso del rey, pero tenían que tomar una decisión. ¿Quién quería ir y quién no quería ir? Y mucha gente se quedó en Babilonia. Así es el Evangelio. El Evangelio invita. El Evangelio no ordena. El Evangelio nos motiva. Y quien toma la decisión es cada uno de nosotros. El Evangelio nos invita. No nos está ordenando. No es un mandamiento. Nos invita. Pero la decisión la tenemos que tomar nosotros. ¿Hace cuánto tiempo, pregunto, que sientes el llamado de Jesús? ¿Hace cuánto tiempo que sienten ese llamado de Jesús? Para entregarle su vida, para bautizarse, para arreglar su vida, para ser un fiel discípulo del Señor Jesús. ¿Hace cuánto tiempo? No es una orden, es una invitación. Y el que tiene que aceptar es cada uno de ustedes. El Evangelio es una invitación de Cristo para cada uno de ustedes. Pero la decisión es personal. Nadie les puede ordenar que hagan tal o cual cosa. Es decisión personal el llamado de Jesús. Vamos con lo que se dice en la carta, en el versículo 14 y 15. Dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. El 15, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y aquí lo que vemos es la evidencia de que Esdras era apreciado por el rey Artajerjes. Porque el rey se refiere a Dios como el Dios de Israel. Se le da autoridad a Esdras, el rey le dio autoridad a Esdras para nombrar jueces, para nombrar magistrados, y el decreto le fue entregado para que prepararan los detalles de su viaje. Cabe destacar también que en este decreto lo que se revela es el respeto, el honor y la reverencia hacia Dios. Y el decreto termina en el versículo 26. Dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente. ¿Qué significa esto? Sea castigado rigurosamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Y esta ley obviamente tendría relación solamente con el pueblo que había regresado a Jerusalén, los que estaban en Jerusalén, que habían llegado a su tierra, no con los que se quedaron en Babilonia. En otras palabras, lo que estaba diciendo, si regresaban a Jerusalén, debían tomar en serio su relación con Dios. Eso es lo que les estaba diciendo el rey. Si ustedes regresan, tienen que tomar en serio la relación con Dios. Por eso le dio a Esdras autoridad para nombrar magistrados, jueces. Esa autoridad se la dio precisamente para que él pudiera motivar y echar a andar otra vez la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros y la ciudad de Jerusalén. Y aquí yo me quiero referir a esto, de que debían tomar en serio su relación con Dios. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos no es algo para jugar. Lo que nosotros hacemos es un asunto de vida o muerte. Si nosotros nos ponemos a pensar que lo que hablamos aquí tiene que ver con nuestra propia vida, nosotros estamos hablando de cosas que afectan
nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida física. Por eso, insisto, nosotros debemos ser obedientes. Si verdaderamente amamos al Señor y vamos aprendiendo lo que significa la relación personal con Él, nosotros debemos tomar con seriedad todo lo que viene de parte del Señor. Para el Señor todo esto es cosa seria. No son cosas de chiste ni cosas para tomarse a la ligera. Como decíamos al principio, las cosas van a pasar, la vida sigue pasando, sigue caminando. Pero nosotros debemos ponernos alertas de que el tiempo no pase sin que nosotros podamos tener una relación seria con el Señor. O sea, la vida va a seguir pasando. Todos los muchachos aquí, los jóvenes, van a seguir creciendo. Nosotros, gracias a Dios, nos vamos a mantener, pero ellos van a seguir creciendo, ¿sí? Y la vida sigue pasando. O sea, Dios nos da la oportunidad de que nosotros tomemos una decisión de verdaderamente conocerlo más, de conocerlo más. Lo que pasó con Esdras, lo que pasó con el pueblo que salió de Babilonia, regresó a Jerusalén, no fue algo sencillo. Aquí lo leemos muy rápido, pero fue un tiempo en el que Esdras se tuvo que mantener. Y vemos en este apartado un mensaje poderoso. Nosotros a veces estamos en un periodo de cautiverio por nuestra desobediencia. Y lo que el Señor nos dice, hay que trabajar ahora para regresar a casa. Dios lo va acomodando todo. En la circunstancia en la que estemos en nuestra vida, Dios, como hijos de Dios, va acomodando todo, para que las cosas se vayan dando. Y si no, pónganse a pensar en algún evento reciente en la vida de ustedes en donde Dios acomodó las cosas para que las cosas funcionaran o se dieran. Cualquier cosa. Podemos pensar y ver que efectivamente Dios acomoda todo. Todo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros, como hijos de Él, juguemos con la fe. Dios quiere que nuestra fe sea una fe clavada. Que sea una fe que nos mantenga precisamente anclados y que no se esté moviendo cuando las cosas no están saliendo como nosotros deseamos o como nosotros esperamos. Que nuestra fe siempre esté anclada. En la armadura de la fe, que se habla en Efesios, el uniforme, Pablo hace una comparación precisamente con el uniforme del ejército romano. La coraza que se ponen era como el peto, como un delantal de cuero que usaba el ejército romano para que las flechas no entraran directamente. Y en los zapatos, el apresto del Evangelio se refiere a que los zapatos, las sandalias que usaba el ejército romano eran de una suela gruesa y tenía unas tachuelas, unos tachones. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando pisaran se quedaran anclados y resistieran el ataque del enemigo. Y la otra cosa que una vez también comentamos, en la armadura no viene nada, no hay nada, ningún instrumento, no hay nada, ninguna herramienta para la espalda. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios nunca va a huir. Nunca va a huir, no a oír, a huir. Nunca va a huir. El pueblo de Dios siempre va a ir hacia adelante. Por eso no hay nada en la espalda, para que no se volteen y por la atrás les den. Entonces, nosotros debemos tener anclada nuestra fe, anclada. No debemos dudar ni un momento de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. A pesar de lo que veamos, a pesar de las circunstancias que nos estén envolviendo en este momento, Dios acomoda todo, Él tiene el control de nuestra vida. Y a veces nosotros como que queremos ayudarle un poquito, porque las cosas no salen como queremos. Pero hay que recordar, la solución que Dios tiene para nuestras situaciones va a ser una situación perfecta, mejor que la que nosotros podamos establecer o pensar.
Hay cosas que, como dice la Escritura, parecen locura, porque vienen de parte de Él. Y como nuestra mente es tan pequeñita comparada con la del Señor, pues a nosotros nos parecen precisamente cosas de locura. Pero lo que el Señor tiene diseñado para cada uno de ustedes es un plan perfecto. Un plan donde el Señor quiere que ustedes se sientan amados por Él, que se sientan protegidos por Él, que se sientan llenos de sabiduría, que se sientan llenos de discernimiento espiritual para que puedan conocerlo más. El Evangelio es una invitación y el Señor es lo que nos hace, una invitación siempre, constante, permanente, a que lo conozcamos más. Entonces, hay que tomar en serio lo que tenemos para no jugar con nuestra fe. Tomar en serio lo que tenemos que vivir para que vivamos precisamente los principios del Evangelio. Y entonces podamos también transmitir lo que Jesús ordenó, que vayamos y prediquemos las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cómo sabía el rey lo de Dios y todo? ¿Por qué sabía el rey el del Dios de Israel? ¿Por qué sabía de su poder? Por el testimonio de Esdras. Esdras fue un testimonio para este rey, por el conocimiento de la palabra que Esdras le había transmitido al rey. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, transmitir la palabra. Por eso decimos que recibimos la palabra, pero hay que ponerla en práctica, hay que ponerla por obra, para que podamos nosotros precisamente también dar testimonio de que Cristo no es un monito, de que Cristo no es algo que pues a veces sí, a veces no, de que Cristo mora en nosotros y que lo que Él está haciendo en nuestra vida es realidad, que la realidad de Cristo, la realidad del Evangelio, la realidad de la victoria que Cristo tiene en nosotros, no es una realidad virtual, ni es tampoco una utopía, que no es una fantasía, que cuando la victoria de Cristo llega a nuestra vida es una victoria real, es un cambio profundo en nosotros que nos lleva a vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque el mundo debe sacudirse por el testimonio de nosotros. El mundo debe, no nosotros sacudirnos por el testimonio del mundo. ¿Sí? Ya con tanta cosa que vemos, el mundo tiene que sacudirse por el testimonio de nosotros. Vamos al versículo 27, donde vemos la oración de gracias de Esdras. Dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Nosotros siempre debemos tener un espíritu de gratitud, siempre, invariablemente, por todo lo que nos pase, hasta por las cosas que no nos agradan, debemos darle gracias a Dios. Son cosas que aparentemente son malas, pero Dios tiene un propósito. Y aquí también lo que dice es que la casa del Señor no solamente iba a ser edificada, sino también iba a ser embellecida. Y el Señor tiene su templo en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros lo estamos construyendo día a día con lo que dice la Escritura, cómo nosotros estamos trabajando, aprendiendo y poniendo por obra, pero también dice que tiene que ser embellecida. Y nosotros la vamos embelleciendo conforme vamos poniendo por obra la palabra, conforme vamos dando testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros. Nosotros pensamos que la casa de Dios siempre tiene que ser bonita, hermosa, y algunos pensamos que tiene que ser algo grande y majestuoso. La casa del Señor tiene que ser una casa donde reine la paz, una casa donde se muestre el amor de Dios, una casa donde se muestre la mansedumbre, la misericordia, la humildad, pero sobre todo una casa embellecida por el amor de Dios. Aquí Israel era diferente, porque la misión de ellos era distinta a la de nosotros. Ellos tenían que construir el templo, un templo físico, no como el templo del rey Salomón. Nosotros la construcción del templo la tenemos que hacer en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón. Esa es la diferencia. La misión de nosotros es diferente que la misión que tenían estos hombres que regresaron.
Y vamos al versículo 28. Dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros. E inclinó hacia mí. ¿Qué significa esto de que inclinó hacia mí? Y me favoreció con su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Dice, y yo fortalecido por la mano, es decir, por la protección de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen a Jerusalén conmigo. Decíamos que Esdras encabezó el segundo grupo, una delegación no tan numerosa como la primera, pero en gran número de los líderes de la nación que ahora estaban regresando en este segundo grupo. Y aquí lo que vemos es que es un gran ejemplo el que nos da Esdras, bueno, el que nos dio desde Fines, para que nosotros podamos tener y tomar en cuenta que todo lo que hacemos tiene una trascendencia precisamente para nuestras generaciones futuras o por venir. Y aparte, Esdras es un gran ejemplo de lo que puede lograr una persona o una nación si se compromete a aplicar la palabra de Dios. Es un ejemplo de lo que se logra cuando uno se decide a aplicar la palabra de Dios. El rey persa Artajerjes dio permiso a Esdras para viajar de Babilonia a su tierra, Jerusalén. Como sacerdote, Esdras se sintió en la obligación de mejorar la condición espiritual del remanente de su pueblo y trabajó con diligencia para llevar precisamente varias reformas espirituales entre sus compatriotas que estaban desalentados. También la vida de Esdras, ¿qué nos demuestra? La importancia de no conformarnos solo con aprender y conocer la palabra de Dios. Como decíamos, no solo con la teoría. Podemos saber mucha teoría, pero si no aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Aquí Esdras nos da el ejemplo de que no se conformó solo con aprender y conocer, no se conformó con la teoría, sino también que la aplicó en la vida diaria. Dios lo colocó en una posición de autoridad espiritual y por eso él hizo todo lo que pudo para transmitir a otros lo que había aprendido. ¿Dónde lo aprendió más poderosamente? En el tiempo que tuvo para estudiar las Escrituras. Él no fue un simple oidor de la palabra, también fue un hacedor eficaz y totalmente comprometido con la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dios quiere que nosotros seamos oidores, pero también hacedores de su palabra, que la pongamos por obra porque esto va a traer precisamente el cambio que nuestra vida necesita. Obedecer la palabra de Dios no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque necesitamos desarraigar muchas cosas que tenemos y que se van quitando conforme nos vamos metiendo más con el Señor. Es como un almacén. Nosotros traemos ya ciertos productos en stock o en inventario y pues no todos son buenos. Conforme vamos sacando, lo malo va entrando el Señor, o como un cuarto oscuro. Conforme entra la luz del Evangelio, el cuarto se va alumbrando, se va aluzando. Entonces, nosotros tenemos que ir desechando todo eso que nos sirve en nuestra vida, malos hábitos, pecados del pasado, malas influencias, para que el Evangelio, el poder de la palabra, empiece a ocupar esas áreas de nuestra vida. Y esto se va a reflejar en un cambio de nuestra conducta. Necesitamos someternos al Señor, pero con obediencia. No nada más a decir, Señor, me someto a ti, Señor, quiero obedecerte y no hacerlo. Mejor no digamos y hagámoslo. El Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, un plan perfecto, pero nosotros tenemos que participar con Él. Y repito, el Evangelio es una invitación, no es una orden. El Evangelio nos lleva precisamente, nos motiva o nos debe motivar a conocer más a Dios.
Cristo es el que mora en nuestro corazón. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. No podemos nosotros menospreciar, no podemos subestimar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque Él quiere que seamos transformados. Él quiere que nuestra mente sea renovada. Él quiere que tengamos una vida diferente. Y esa vida diferente solamente la vamos a alcanzar cuando le entreguemos a Cristo nuestra vida y nuestro corazón completamente. Mientras tanto, podemos ir dando tumbos y muchas veces las cosas que hagamos no van a salirnos bien y nosotros nos vamos a sentir pues defraudados, decepcionados y frustrados. Por eso permitamos que Dios siga obrando en nuestra vida y el compromiso de nosotros a estudiar la palabra, a orar todos los días, que sea algo que se convierta en un buen hábito para que nuestra vida espiritual verdaderamente madure. Vamos a orar.